Dios bendiga hermano, Dios le bendiga más. Volvemos nuevamente con la transmisión ya que se fue la energía eléctrica. A veces aquí en San Tomás se pone como en Santo Domingo, la energía eléctrica a veces se va mucho. Esperamos en Dios que no se vaya. Estábamos hablando del tema la ira, conforme a la palabra de Dios. Y vamos a retomar el tema. Todos conocemos, todos sabemos lo que es la ira, que es una pasión, una energía, es estar agitado, es estar hirviendo. Según algunas definiciones, y también algunos suelen llamarle un desorden emocional. Sabemos que la ira ha destruido familia, matrimonios que entre hombres y mujeres que a esta altura de juego debieran de vivir muy bien y ser muy felices, y sencillamente por dejarse dominar por la ira destruyeron su hogar. Y hoy los hijos están uno por allá, otro por acá, todo consecuencia de la ira. Debido al problema de la ira se han destruido negocios entre socios, negocios que también pudieron ser muy prósperos, se destruyeron por el problema de la ira. Pero también se han roto amistades. También es lamentable decirlo, ¿verdad?, que a veces también dentro de las iglesias cristianas, dentro del pueblo cristiano, se han dado este problema de la ira incontrolable. La palabra del Señor establece que si en determinado momento todos vamos a pasar y pasamos por ese problema de la ira. No existe una persona en el mundo que pueda decir que no sea ira. Ahora, hay algunas personas que están siendo dominados por la ira. Una cosa es que en un momento determinado usted se aire por algo, pero ser dominado por la ira, ya inclusive esto puede ser usado como una herramienta del mundo de la tiniebla para destruir tu vida. Y el enemigo malo, usar este defecto en ti, este descontrol, Satanás lo puede usar para que tú dañes a otro, te dañes tú, dañes familia y ocasiones mal. Sabemos que el plan número uno y el objetivo de Satanás es destruir, matar, robar, dividir y todas estas cosas. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Queremos analizar el tema de la ira conforme a la Biblia. Y en el video anterior que empezamos, nosotros leímos en el Salmo 38, alabado sea el nombre de Jesús, leímos en el Salmo 37, verso 8, como es ético, ya que vamos a hablar conforme a la palabra de Dios, pues nuestro fundamento en todo este comentario es conforme a la palabra de Dios, ya que su palabra es la única perfecta. Nuestra palabra es falible. Nosotros en determinado momento nos podemos equivocar y casi siempre lo hacemos porque somos falibles, pero la palabra de Dios no es falible. La palabra de Dios es infalible, es perfecta. Y a gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Salmo 37 dice: considera al íntegro y mira al justo. Perdón, estoy leyendo mal. Estaba leyendo el verso 37, es el verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te existe en manera alguna en hacer lo malo. Este es el consejo, empezando, que da Dios con relación a la persona que
que fácilmente se enoja. Hay personas que no hay que hacerle muchas cosas para ellos enojarse, sino que rápidamente con cualquier cosa ellos se enojan. Y ellos pues no saben el daño que se hace, ya que la ira, aparte de que daña a otro, gloria al nombre del Señor, aparte de que daña a otra persona, también te daña a ti. Y no solamente daña tu imagen como persona, como un ente social, sino también que la ira daña nuestra salud, porque cuando nos airamos, según los profesionales de la salud, dicen que la ira provoca problemas renales y cardiovasculares. Bueno, hay personas que han hecho una ira tan fuerte que debido a esa ira le ha dado paro cardíaco. Dice, ¿pero qué le pasó? Dice, hizo un pique, decimos los dominicanos pique cuando alguien se ira, hicimos un pique, hizo una mala sangre tan fuerte que eso le provocó un paro cardíaco. Se incomodó tanto. Fíjense que los profesionales de la salud, cuando la persona sufre del corazón y van a consulta, ellos le dicen, procura no incomodarte, procura cogerlo suave y relax, porque si te enoja demasiado, ese enojo va a hacer que se te dispare la presión, ¿verdad? No somos profesionales de la salud, pero estamos hablando de los que el consejo que le han dado muchos profesionales de la salud a su paciente, que cuando la persona sufre, tiene problemas, ¿verdad?, de presión arterial, uno de los consejos que le dan los médicos es que procure no airarse. Quiere decir que la ira ocasiona daños múltiples. Ahora bien, hay que ser sincero y hay que reconocer que sería imposible vivir en esta vida sin airarse, porque hay tantas injusticias que se cometen en este mundo, tantas cosas que pasan que sería imposible en uno no airarse en cierto momento. La palabra de Dios nos dice que hay un tipo de ira que la Biblia aprueba, a menudo llamada justa. Vamos a ver qué dice el Salmo 7, verso 11, porque es muy importante saber esto para entonces nosotros no comenzar a condenar a las personas cuando se airan. Cuando vemos a alguien airado, a menos que no sea alguien que lo haga de manera corrida, pero en un determinado momento, si alguien está airado, uno poder saber que es una ira justa. Aquí en el Salmo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días de su vida. Oiga eso, hasta Dios que es perfecto, Dios que es el creador del cielo y la tierra, del universo, de todo lo que existe, y que encima de eso Dios es el dueño, dice que Dios está airado con el hombre impío. Y todos sabemos que Dios tiene razón. Quiere decir que esta es una ira justa. Dios tiene razón al estar airado, porque es que el hombre a nivel mundial, nosotros los seres humanos, estamos actuando muy mal. Y especialmente las personas que Dios le ha permitido llegar al poder. Esa gente que Dios le ha permitido llegar al poder están gobernando muy mal. Y de diferentes ángulos de la vida, no solamente los que están en el poder, otra persona no está en el poder. Y es terrible lo que está pasando. Y en el video anterior que tuvimos que se cayó debido al corte de la energía eléctrica, hablábamos de los acontecimientos, la catástrofe que se están sucediendo a nivel mundial. Esta catástrofe a nivel mundial es producto de nuestro pecado
Y el resultado de la ira de Dios, Dios está irado con la humanidad. Dios está permitiendo todo esto y muchas veces lo está permitiendo, a veces el hombre se arrepiente. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Eso es increíble, es sorprendente. Anoche comentábamos aquí en la escuela bíblica de nuestra congregación que es sorprendente que pensábamos que debido a la pandemia, ¿verdad?, esta enfermedad a nivel mundial que se ha llevado tantas vidas, debido a la pandemia, pensábamos que las personas iban a venir corriendo a los pies de Cristo, que se iban a arrepentir, que iban a haber menos problemas en la sociedad. Y es lo contrario, hermano. Se sigue multiplicando la violencia, las muertes se siguen multiplicando, la gente corrompiéndose cada día más. Entonces, todo esto provoca la ira de Dios. Quiere decir que hay ira, estas son ira justa. También en Efesios 4:26 nos habla la palabra del Señor, ¿verdad? Porque no solamente vemos el caso de que Dios se airó, pero entonces mira lo que dice Efesios 4, verso 26. Es un mandamiento bíblico. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es que Dios le está diciendo, mira, aírense, no. Está la palabra aquí, lo que nos quiere decir el verso 26. O sea, en el momento que a ti o a mí nos suceda algo por la cual nos airamos, vamos a tratar de detener esa ira, no de alimentarla, no de continuar. Dice, no dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Esto quiere decir que hay personas, ¿verdad?, que se enojan y duran días y tras días enojados. Se airaron y de la ira se convierte en un enojo, en una amargura que se va al corazón y duran días enojados. Tan pronto una persona cristiana se airó y continuó airado varios días, ya está cometiendo pecado. Si usted y yo como cristianos hacemos eso, tenemos que entender que estamos cometiendo pecado. Y para entender de una manera más llana, con una palabra más sencilla, la palabra cometer pecado, lo que quiere decir es que estamos ofendiendo a Dios. Mientras continuamos airados, en ese momento, con ese gesto, con esa acción, con ese sentimiento, con esa expresión, estamos ofendiendo a Dios. Y no sé, yo no creo que exista alguien, algún creyente, alguna persona que cree en Dios, que desearía persistir en ofendiendo a Dios, ¿verdad? Entonces ya sería un hijo rebelde, como hay hijos que los padres los corrigen y le aconsejan que no vaya por cierto camino, que no haga ciertas cosas, y ellos lo hacen a veces como de maldad. Entonces ya el muchacho pasa a un estado de rebeldía. Entonces, imagínense, ya nosotros seríamos rebeldes a Dios si mantenemos el enojo. Quiere decir que la ira puede hacer que llegue un momento determinado a nosotros, pero nosotros tenemos que sacarla de nuestra vida. Que eso pase, no continuar. La palabra de Dios nos da ejemplo de la ira, incluyendo la confrontación. Tenemos el caso en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Sabemos que en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, el apóstol Pablo se airó con Pedro, con el apóstol Pedro. Mire, para que usted vea, los discípulos, que eran una gente que anduvieron con Jesús, unos hombres que anduvieron con Jesús, recibieron enseñanza directamente de Jesucristo, tanto enseñanza teórica como práctica, porque los discípulos andaban con Jesús mirando los milagros, y el milagro
más grande que ellos vieron fue el del mismo Jesús, que murió, fue sepultado, y Jesús al tercer día resucitó y se le apareció, dice, más de 40 veces, para confirmarle, ¿verdad? Más de 40 veces Jesús se le apareció y ellos vieron el poder de Dios ahí. Más sin embargo, el apóstol Pablo, que aunque no anduvo con Jesús, pero sí fue trasladado y también fue llamado por Dios, vemos que dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y dice Pablo en el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todo, oiga, no lo llamó aparte, Pablo se airó tanto que delante de todo llamó a Pedro y le dijo, si tú siendo judío vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Ustedes saben el problema que había, que los que practicaban el judaísmo se apegaban a las leyes mosaicas y no querían aceptar las enseñanzas de Jesús. Todos los que se apegaban hasta el día de hoy, hay gente que están apegados a las leyes mosaicas, como que guardan el sábado, que no pueden comer de ciertos alimentos, porque esos alimentos son inmundos. Eran enseñanzas de la época mosaica, que ya después de Cristo esas enseñanzas cayeron. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que en su nombre todos los alimentos son benditos. Lo que sí persiste en la Biblia es que ninguna persona debe de comer carne con su sangre, porque la sangre, dice que la sangre representa la vida, y Dios prohíbe que usted se coma la carne con su sangre. Entonces, Pedro se juntaba con los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos y que tampoco practicaban el judaísmo. Entonces Pedro se juntaba con ellos y Pedro hacía lo que ellos hacían, pero cuando llegaban los judíos, entonces Pedro se apartaba para ocultarse. No quería que lo vieran. Eso es como el cristiano, muchos cristianos, ¿verdad?, que se juntan con los impíos y hacen lo que los impíos hacen. Entonces cuando están enfrente de otro cristiano, entonces ahí quieren ponerse del lado de los cristianos y darle la espalda a los impíos, pero tú estabas practicando lo que ellos hacen. Entonces Pablo se airó y los corrigió. Entonces a esto se le llama una ira justa. Cuando usted está, ¿verdad?, usted como cristiano usted se airó y corrigió a alguien, pues eso se considera una ira justa. También vemos que Jesús, también vemos el caso de segunda de Samuel, capítulo 12, donde el profeta Natán, en el verso 5, fue a corregir a David por el pecado que David había cometido, ¿verdad?, tomando una mujer ajena y encima de eso mandando a matar al marido. Pero el profeta Natán no le dijo claramente que era él, sino le hizo como en forma de una parábola. Y cuando David escuchó eso de parte de Natán, dice que David se airó y dijo, a ese hombre hay que matarlo. Sintió una ira inmediatamente porque él entendió que fue algo justo. Era algo injusto lo que el hombre había hecho y merecía un castigo. Entonces, ante cosas así como esta, pues entonces
todo esto trae una ira santa. También Jesucristo se airó cuando Jesús fue al templo. Esto está en el libro de Juan, capítulo 2, verso 13 al 18. Cuando Jesús fue al templo, allí Jesús encontró que en los atrios del templo había un negocio establecido, donde la gente estaba vendiendo animales, vendiendo de todo, un mercado había ahí, cambista. Jesús se molestó, Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Quiero hacer una pausa para explicar algo ahí brevemente. Hay muchos cristianos que a veces condenan cuando alguna congregación hace alguna actividad para vender. Dicen que eso es un negocio y lo quieren tomar como base bíblica el caso de cuando Jesús volteó las mesas y dijo que su casa sería llamada casa de oración. Una cosa es lo que pasó ahí, que la gente que estaban ahí negociando era para su propio beneficio. Entonces eso fue lo que Jesús reprendió. Por eso él viró la mesa. Jesús se airó porque estaban haciendo cosas que desagradaban a Dios y desvirtuaban aquel lugar que era un lugar sagrado. O sea, la gente lo estaba cogiendo para su propio beneficio. Es muy diferente cuando una congregación tiene que hacer una actividad y enfrente del templo, afuera, la persona pues vende algo, pero es para gastarlo en la misma actividad. ¿Se entendió esa parte ahí? O sea, estamos hablando de la ira. Jesús se airó por eso. Entonces a esto se le llama una ira justa. Eso es una ira justa cuando Jesús se airó porque era injusto lo que los hombres estaban haciendo. Ahora bien, ¿cuándo la ira es pecado? Dice aquí que la ira se convierte en pecado cuando es por egoísmo, que usted se aira por asunto egoísta. Vamos a ver qué nos dice el libro de Santiago. Estamos analizando este tema conforme a la palabra de Dios. Esperamos que Dios bendiga a los hermanos que están conectados, y usted puede compartir este tema, que yo estoy seguro que será de bendición para algunas personas en alguna parte del mundo donde se pueda ver este video, ya que la ira está destruyendo muchos hogares. El asunto de la ira está destruyendo muchos hogares, destruyendo muchas amistades, e inclusive afectando a muchos cristianos. Hay gente que tiene llamado poderoso de parte de Dios, pero la ira no le permite avanzar, porque aún siendo cristianos están siendo dominados por la ira. Ahora bien, el libro de Santiago, capítulo 1, verso 20, la palabra de Dios dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que es un gran cuidado que hay que tener con darle rienda suelta a la ira, porque la ira, cuando uno se aira, es difícil uno ser justo a través de la ira. Presentamos casos donde hay ira justa, pero hay que tener cuidado porque se puede convertir en pecado. Porque la misma Biblia dice que no obra la justicia de Dios en medio de la ira. Entonces eso se comete en pecado. Vamos a ver cuando el objetivo de Dios es distorsionado. 1 Corintios 10, verso 31. También ahí la ira se convierte en pecado. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acá. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para
la gloria de Dios. Sabemos que el apóstol Pablo aquí está corrigiendo a los corintios porque era un desorden que había un desorden en la iglesia. Entonces cuando es así, todo lo que estaba haciendo allí era pecado, y al ellos no hacer las cosas ordenadamente, pues esto venía provocando la ira de Dios. Así que mucho cuidado con esto. Gloria al nombre del Señor. Dice que cuando la persona se aira, todo a su alrededor pueden ser lastimados. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 29:11. Para que nosotros tratemos de resolver esto, porque sabemos que hay tantas injusticias en el mundo y tantas cosas que a veces es difícil evitarla, pero hay que controlarla. Dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Quiere decir que cuando usted como cristiano y yo le damos rienda suelta a la ira, nos convertimos en necios. Imagínese usted. Y al convertirnos en necios, no nos acepta ni la sociedad ni Dios nos acepta. Cuando le damos rienda suelta a la ira, entramos en ese contexto de convertirnos en necios y por ende venimos a ser despreciados por la sociedad, porque esa ira, gloria al nombre del Señor. Déjame tu comentario, hermano, por favor, déjame tu comentario ahí, lo estaré leyendo, y también yo sé que usted que me está viendo ahora, Dios le bendiga, gracias por apoyarme. El comentario que usted deje le será de bendición a alguien que lo pueda leer, porque usted también tiene conocimiento sobre la ira, y podríamos decir que toda persona tiene experiencia, sea buena o mala, sobre la ira, sobre cosas que han pasado, quizás que le ha pasado a él, como también le ha pasado a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver aquí, dice que podemos manejar el enojo según la Biblia, viendo a Dios a través de las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Oiga esto, hermano, tremendo. Santiago capítulo 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. En el libro de Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oiga eso, repito el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabemos que cuando estamos pasando por diferentes pruebas, a veces se da en el hogar, a veces hay matrimonios que uno de los dos, sea el hombre o sea la mujer, están pasando por pruebas. En este caso, lamentablemente, la mayoría de las mujeres pasan por pruebas difíciles con sus esposos, y eso le ocasiona ira, que se airen, ¿verdad? Hay mujeres que le ha dado una ira tan grande con sus esposos, ¿verdad?, que han fracasado. Han fracasado porque han tomado la justicia por su mano y han hecho cosas que hoy se lamentan. Hoy se lamentan. Entonces, la palabra de Dios dice que nosotros podemos manejar la ira si vemos las pruebas a través de Dios. Es como estos lentes. Yo estoy mirando a través de los lentes. Si nosotros comenzamos a ver las situaciones que nos está pasando a través de Dios, va a ser más fácil manejar la situación. Esto es para usted y para mí. Va a ser más fácil manejar la situación porque nosotros estamos mirando a través de Dios, a través de Él. Y entonces las pruebas serán más manejables. Y tenemos el caso, este es un ejemplo gigante que nos da el libro de Génesis, hermano. Génesis 50,
Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 50. Esto es una enseñanza para nosotros edificarnos y edificar a otros, porque no sabemos en el momento, usted no sabe en el momento, no sabe en el momento que se va a encontrar con alguien. Yo me he encontrado con personas que han estado pasando por una ira extrema, en un momento donde han estado a punto de cometer una desgracia lamentable para ellos, para su familia y para la sociedad. Pero cuando nosotros como cristianos, o usted, aunque no es cristiano, pero Dios te está llamando a que venga a su camino y a que tu vida la enmarque dentro de los caminos de Dios. Dios quiere que tú y yo, y todo el que está viendo y escuchando este video, veamos las pruebas y los problemas a través de Él y pensemos como pensó José, el hijo de Jacob. En Génesis capítulo 50, versos 19 y 20, miren lo que dice la palabra. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Quiere decir que todos sabemos lo que pasó con la vida de José. Si leemos en Génesis a partir del verso 36, 37, cómo sus hermanos lo odiaban. Esas son cosas para uno airarse. Sus hermanos lo odiaban, sus hermanos de sangre lo odiaban. Cómo ellos quisieron matarlo, hermano, lo tiraron en una cisterna. Y no obstante, no le bastó. Ellos querían deshacerse de su hermano y lo vendieron. En esa época se vendían, las personas se vendían como cualquier mercancía. Y había mercaderes que compraban a la persona y entonces la revendían para adelante. Por ejemplo, aquí en San Tomás, US Virgin Island, existe un lugar que le llama La Marqueta, y en ese lugar vendían a los esclavos. Cuando se habla de esclavos, la gente piensa que en el mundo, en la historia del mundo, solamente esclavos vinieron a ser las personas de raza negra. No. Anteriormente habían esclavos de diferentes nacionalidades, sin importar el color. Te vendían. A José, sus propios hermanos lo vendieron. Sus propios hermanos, de tanto odio que le tenían. Ahora bien, usted y yo en el lugar de José, que nuestros hermanos nos hubieran hecho eso, que nuestros hermanos nos hubiesen vendido, nos hubiesen traicionado, nos hubiesen intentado matar, de seguro que usted y yo estaríamos sumamente airados con ellos. Mas sin embargo, dice él, mira lo que dice el verso 20, y lo vuelvo a leer. Esto es José que le está diciendo a sus hermanos, oiga lo que le dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Quiere decir que a través de la deshonra, de la burla, los desprecios y todas esas cosas que nos pueden hacer, que nos puede estar pasando a través de cierto sufrimiento, muchas veces Dios está detrás de esto para bendecirnos y también muchas veces para bendecir a otro. Porque toda persona, abriendo un espacio dentro del mismo tema, toda persona que es bendecida y no bendice a otro, la bendición nunca la aprovecha tanto, porque la bendición se parece como el río que pone sus aguas a correr, va corriendo las aguas
Pero si esa agua cae en un lugar donde no se desparrama, sino que se queda ahí, por ejemplo, en una laguna, ¿qué sucede con el agua? Cuando el agua llega como una bendición porque llega fresca, pero como no sigue corriendo, se pudre. Entonces, las bendiciones hay que compartirlas. Ese es otro tema, pero quería tocar ese punto ahí, que sé que le será de bendición para muchas personas. Entonces, el mismo libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, dice que todo obra para bien. Es algo fuerte, ¿verdad?, para aceptarlo, pero es lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que creerla. Todo obra para bien. Esto es a los que conforme a su voluntad han sido llamados. Entonces usted ya como cristiano, usted y yo, tenemos que tratar de autoconcientizarnos. Tenemos que autoconcientizarnos para saber que la situación por la que estamos pasando, a lo mejor usted está pasando por una situación muy difícil. Si usted es un hombre, una mujer, un joven que le es fiel a Dios, entonces debemos de entender que ese proceso obrará para bien. Ese proceso obrará para bien. Quiere decir que de esa manera podemos controlar la ira mirando el problema a través de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice que hay que dejar lugar para la ira. Vamos a ver el mismo Génesis, capítulo 50, verso 19. Oiga lo que José le dijo a sus hermanos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Por qué? Porque los hermanos de José, cuando se dieron cuenta que José era el ministro de Egipto, ellos pues se asustaron. Ellos dijeron: wow, este hombre ahora como ministro, ahora se va a cobrar todo lo que le hicimos. Este hombre tiene que estar airado. Pero oiga lo que José le dice en el verso 19, capítulo 50. Esto es una enseñanza para nosotros. Dice que José le respondió: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? O sea, yo no me voy a tomar la venganza en mis manos. Yo voy a dejar que sea Dios que tome venganza. En otra palabra, le dijo: no tengan miedo, yo no le voy a hacer nada a ustedes. Yo no soy Dios para juzgar lo que ustedes hicieron. Y más para abajo le dice: lo que ustedes hicieron sirvió para bien, Dios lo usó para bien, porque ahora yo puedo suplirle comida a ustedes y a muchísimos pueblos más. Pero le dijo el verso 19: yo no soy Dios para tomar la venganza. Así que José no guardó la ira, pero mucho menos tampoco se vengó de sus hermanos, sino que se lo dejó a Dios. Tremenda enseñanza para usted y para mí, porque queremos nosotros muchas veces tomar la venganza en nuestras manos. ¿Qué nos dice el libro de Romanos? Vamos a ver qué nos dice el libro a los Romanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Romanos capítulo 12, verso 19. Por favor, hermano, déjame tu comentario, que yo sé que será de bendición. Déjame tu opinión con relación a este tema. Déjame tu opinión, que yo sé de lo que digo, lo que dicen algunos científicos de la pedagogía. Dicen que cada persona es profesor del que le queda al lado. A veces de la persona que tú menos crees que va a aprender algo, tú aprendes algo. Y yo recuerdo en una de mi lectura cotidiana que tenía cuando era más joven, estuve leyendo en una de las selecciones del Reader's Digest, donde un científico solía los fines de semana salir al parque a limpiar los zapatos. Ustedes saben que en los países tercermundistas se usa que la persona limpia el zapato. Y entonces el científico salía con su esposa y se sentaba a limpiar los zapatos donde un humilde limpiabota
Y el limpiabota, por hacerse de simpático, comenzaba a hablar y hablar y hablar. Y el científico se quedaba escuchando de manera humilde. La esposa le sorprendía que su esposo, siendo científico, le prestara atención a un limpiabota, a lo mejor una persona analfabeta, con escasos recursos y todas aquellas cosas, ¿verdad?, que nadie quiere pasar por ahí, pero lamentablemente muchos le están pasando. Pero también para que sepan, todo el que está así, también, aún tú seas analfabeto, tú tienes algo que enseñar. Hay algo de parte de Dios en ti que tú puedes enseñar, porque hay personas que son analfabetas, pero tienen un comportamiento y una educación, una ética para actuar, que a veces son mejores que el que es profesional. Yo conozco personas profesionales que saben leer y escribir muy bien, pero tienen un comportamiento muy desagradable, y otros que no saben nada y tienen un comportamiento muy aceptable a la sociedad. Entonces la esposa le dice al científico: ¿cómo es posible que tú te detengas a perder tu tiempo con esa persona tan baja? Y el científico le dijo: mi amor, tú estás equivocada. Déjame decirte que aunque yo sea científico, no me lo sé todo. Yo tengo algo que aprender del limpiabota. Ese que está ahí limpiándome los zapatos tiene cosas que a mí me interesan aprender de él, así como hay cosas que él puede aprender de mí. Siendo yo científico, yo puedo aprender de él, que es analfabeto, que no sabe nada, porque no existe una persona en el mundo que se lo sepa todo. El único que se sabe todas las cosas es Dios, nuestro creador y creador del cielo y la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Romanos 12, verso 19, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hablando de la ira en esta mañana. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Verdad? Muchas veces nos desesperamos porque hay gente que han hecho cosas y no vemos que le pasa nada. Dios sabe cuándo actúa. Él sabe cuándo lo puede hacer. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que cuando nos fallan y nos hacen irar por ciertas cosas, que no tomemos la venganza, que dejemos que sea Dios, que se encargue de hacer justicia. Claro, muchas veces queremos que Dios haga justicia, pero que la haga a nuestra manera. Yo he escuchado personas decir, y entiendo que eso está mal: fulano me hizo algo, yo espero que Dios le rompa una parte de su cuerpo, que Dios le haga cosas. O sea, hay personas que quieren que Dios se vengue, pero ellos le están diciendo a Dios de qué manera Dios tiene que hacerlo. Y no es así. Dios tiene muchísimos métodos y mejores que lo que nosotros podemos tener para corregir a aquellos que nos han fallado. Yo pienso que la mejor corrección que puede tener, el mejor pago que puedo yo recibir de una persona que me ha fallado, es que el Espíritu de Dios trate con esa persona, que esa persona se arrepienta, se humille y que no le vuelva a fallar a otro. Yo pienso que es lo mejor, porque ¿qué voy a ganar yo con que una persona que me falló le pase una desgracia? Yo no gano nada, y si soy cristiano no puedo conformarme con el sufrimiento del otro. Entonces, mi mayor deseo